El Museo Catedralicio ocupa la parte occidental del claustro de la catedral y se accede a él desde la Plaza del Obradoiro. En sus orígenes funcionó como museo arqueológico, a raíz de los hallazgos de tumbas, relieves y estatuas que se hicieron durante las excavaciones en el subsuelo a lo largo de los siglos. Guarda entre sus fondos importantes muestras de escultura, pintura, orfebrería, tapices, ropa litúrgica y cerámica. En los dos pisos inferiores se encuentran las salas del Obradoiro y de Buchería, que engloban un museo dedicado especialmente al proceso de construcción de la catedral. La Catedral de Santiago es museo siempre, a través de todos los siglos, desde el descubrimiento de la tumba de Santiago en el siglo IX. Desde ese momento hay que conservar lo que decía antes, los objetos de culto, pero también se ve la necesidad de que muchas obras que salen de excavación, muchas obras que están depositadas, como las colecciones, las grandiosas colecciones de tapices, es necesario conservarlas y además hay que enseñarlas porque a través de eso se lleva la cultura a nuestro pueblo. En la sala capitular sobresalen la talla rococó del apóstol en el altar, obra de José Gambino de 1754, y los tapices flamencos en los muros del siglo XVI. En el piso superior, el museo muestra una excelente colección de tapices de varios autores, algunos sobre cartones de Goya y Rubens. Originalidad la hay en esta piececita que está aquí, de la Virgen de Guadalupe, del pintor rococó, un gran pintor americano, que es Patricio, Juan Patricio Morlete Ruiz, esta pintura es de él, es un discípulo de Miguel Cabrera, que es el mejor pintor americano. Sin duda, es decir, no es posible hacer como una definición exhaustiva de las piezas únicas, pero sí que tengo que hacer alusión. Las piezas únicas, casi europeas, o mundiales, algunas de ellas, que son las llamadas pani tartarici, las telas procedentes del Imperio Tártaro, que se han encontrado dentro de relicarios envolviendo huesos o restos, reliquias de santos, y que por necesidad de conservación hubo que envolverlas en otros paños, y me he encontrado con esta colección única de telas tartáricas, donde muy poquitinas en todo el mundo, alguna en el museo, en el Metropolitano de Nueva York, algunas en algún museo español, pero son piezas únicas, extraordinarias. A partir del siglo XI se consolida la ruta de peregrinación, coincidiendo con la expansión económica que se produce en toda Europa. Alentó su desarrollo el monarca navarro Sancho III, el Mayor, que obtenía importantes beneficios del paso de peregrinos por su reino, mientras que en las tierras castellano-leonesas fue Alfonso VI su más firme defensor. La acumulación de los regalos de la peregrinación, el amor al Señor Santiago, y lo que traen los reyes, los papas, los grandes dignatarios, los santos, lo que trae el pueblo, hay que guardarlo, porque es una obligación grave de guardar todo eso. Si a esto unimos las distintas modas a través de los siglos, las destrucciones desgraciadas, por cierto, y las nuevas construcciones,
trae como consecuencia que hay una cantidad de piezas que a lo largo de los siglos tienen un interés para la cultura humana y universal extraordinario. La Capilla de las Reliquias fue el lugar a donde se trasladó en 1535 el Panteón Real. Aquí están enterrados Fernando II de León, Alfonso IX, Don Pedro Froilaz, conde de Traba, Ramón de Borgoña, conde de Galicia, doña Berenguela, esposa de Alfonso VII, y doña Juana de Castro, esposa de Pedro I de Castilla. Sepulcros que datan de los siglos XIII y XIV. La capilla presenta una artística bóveda calada y un bello retablo de madera de cedro, realizado por Maximino Magariños. En este retablo se distribuyen más de 100 reliquias, entre las que cabe citar el Caput Argenteum, o relicario de la cabeza de Santiago Alfeo del siglo XIV, la Cruz de Roleos y la Cruz del Apóstol, o de Ordoño II, ambas del siglo XI. Enfrente de la Capilla de las Reliquias está la Capilla de San Fernando, donde se guarda el tesoro del Museo de la Catedral. La pieza que concentra la mayor atención es, sin duda, la Custodia Procesional, obra de Antonio de Arfe, realizada en el siglo XVI. También se exhibe una magnífica colección de cálices y cruces, un retabillo renacentista de reliquias de Cornelius de Holanda y pinturas murales de Pedro Noble. La orfebrería de la Catedral de Santiago enlaza con la orfebrería europea desde el siglo IX hasta hoy. Entonces esas son piezas únicas, son piezas de gran importancia, las piezas del siglo X, las piezas del siglo XI, del siglo XII, XIII, XIV, que han venido regalos de Italia, de Francia, de Alemania, claro, son piezas de gran categoría, aunque nos lleguen muy deterioradas, tienen una gran categoría. Segundo, la colección de tapices que tenemos aquí, esta es una pequeña parte, son 108 tapices de los grandes maestros del arte del tapiz. La Catedral de Santiago de Compostela, junto a la de San Pedro en Roma, representa la culminación de las grandes iglesias de peregrinación. Para facilitar el culto a las reliquias del apóstol, se construyó una girola con capillas radiales en torno a la bóveda, que permite la circulación fluida de los peregrinos. Es el lugar más visitado de la catedral y del museo, porque allí se supone se encuentran los restos mortales de Santiago el Mayor, uno de los discípulos dilectos de Jesús, el hijo del pescador Galileo Zebedeo y hermano del apóstol Juan, quien murió degollado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. La historia del apóstol no concluiría con el hallazgo de su cuerpo y la construcción de su templo. Al finalizar el siglo XI, toda Europa ardía en deseos místicos belicosos de recuperar los santos lugares y enfrentarse en guerra abierta con los sarracenos. Será la legendaria batalla del año 834, ganada por Ramiro I a Abderramán II, lo que consolide la imagen de Santiago Caballero participando junto al ejército cristiano en la lucha contra los moros. La aparición de Santiago Matamoros y su participación en la batalla son de los más bellos episodios de la historia mágica de España, que dan encanto al Museo Catedralicio.
De la reunificación lograda tras la lucha contra el Islam, nacerá el Reino de España, del que Santiago Apóstol es su patrón mayor. La memoria y las salas del museo guardan gran parte de las modificaciones de la catedral, que se fue ampliando con el transcurso de los siglos.